Muy buenos días. Vamos a hablar acerca del capítulo 13, en específico del contexto social y cultural de Jesús de Nazaret, en cómo fue su vida, cómo se desenvolvió en sus alrededores y cómo era la vida en esos tiempos, más que todo. Bueno, Jesús en sí fue una persona llena de humildad, como ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado y mencionado, y es lo que se nos ha inculcado a través de los años. Por eso que para nosotros, tenemos entendido que un Dios es algo sumamente como que un todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y nos cuesta creer que vivió una vida de pobre como judío en ese tiempo, en un tiempo lleno de conflictos, llenos de pobreza, llenos de falta de libertad de expresión y entre otros actores que no hacían más que impedir la realización de su obra, de promover la palabra de Dios. Ya, en especial la pobreza, que era una persona pobre que vino desde abajo. Por eso la mayoría de personas, como ya lo dije, creen que Jesús o un Dios debe estar en lo más alto, en lo más arriba, en lo top, que todo lo sabe, que todo lo puede, pero Jesús, a pesar de eso, tener esa posibilidad de haber crecido como una persona rica, él decidió nacer como pobre y desenvolverse como una persona pobre, como una persona del pueblo, por decirlo así. Él fue una persona y fue igual que nosotros, pero a excepción del pecado. O sea, el pecado en él fue lo que nunca hizo. Y sí tuvo tentaciones, pero aún así no pecó. Pero lastimosamente, cuando se lo crucificó, pues él asumió toda la culpa, todos nuestros pecados, y posteriormente fue ejecutado. Bueno, ahora vamos a hablar de Jesús. Básicamente ya lo dije que es un judío, pero en su tierra natal en ese tiempo, que era Palestina. Como vemos, Palestina en sí estaba controlado bajo el Imperio Romano, se regía bajo las normas del el Imperio Romano. Y este Imperio Romano pues poseía una cultura helenística. ¿Qué significa helenística? Pues que viene como que descendencia de los griegos, creencias de Aristócrates, entre otros personajes de la cultura griega importantes. Posteriormente, los romanos adoptaron toda esta cultura griega y la implantaron como propia. A esto se le conoce como helenismo. Pero a pesar de eso, Palestina tiene una identidad específica, tiene su propio pensamiento, tiene su propio forma de cultura, de cómo hacer las cosas, a pesar de estar dominados por los romanos. Aquí vemos un mapa en cómo estaba dividida Palestina en ese tiempo. Tenemos a Jerusalén, que pertenecía a Judea, enmarcando lugares importantes de la vida de Jesús. También tenemos por acá Nazaret, que estaba en Galilea, entre otros lugares, y Belén, que fue donde él nació. Vemos cómo, a pesar de eso, Palestina estaba dividida en varios recintos o varias provincias grandes, por decirlo así. Que claro que todas estaban dominadas por el Imperio Romano, que era quien daba las órdenes. Bueno, vamos a hablar de la situación política y administrativa de ese entonces. A pesar de que estaban bajo el Imperio Romano respetaba la cultura hasta cierto punto de los judíos y sus creencias en sí, porque ellos los romanos tenían esa mentalidad de dominación, pero sin interferir, sin crear conflictos entre sus dominantes, o sea, para que no hubieran revueltas, ni hubieran golpes de Estado, ni nada de eso. Trataban de tener la calma para que todos pudieran convivir bien, a pesar de ellos estar al mando. ¿Ya? Y en tiempo de Jesús ya existían problemas entre los galileos y judeos, que eran, como se vio en el mapa, que estaban como divididos, porque en Galileo había un rey y en los judíos había otro rey diferente. Pero claro, todos estaban bajo el Imperio Romano, pero con ideologías diferentes, o sea, actitudes diferentes entre los reyes, porque en ese tiempo era el rey, el rey o el que estaba al mando de lo superior, que era el que mandaba, el que daba las órdenes, que daba las leyes. Y además hay que recalcar que esta tierra palestina siempre ha estado en conflicto desde hace muchos años atrás, desde mucho tiempo antes atrás que estuviese Jesús, ya existían conflictos
en estas tierras. Por eso impuso un mapa de la ONU cuando dividió, cuando dividió Palestina, porque había un conflicto entre los judíos y entre los palestinos. Como vemos ahí, es que un Estado árabe, el Estado judío, como está ahí dividido en la población, y Jerusalén, que fue declarado como, a la ONU como ciudad internacional para que no hubiese este conflicto entre los palestinos y los judíos. Porque como es tierra santa, ellos se pelean por esa tierra, que hasta el día de hoy sigue en conflicto y quizás hasta cuándo. Bueno, ahora vamos a hablar de la organización teocrática del pueblo judío. Básicamente, en esos tiempos no había una correcta separación entre lo religioso y lo político. Estaban los dos envueltos o unidos, por decirlo así. Y que a veces habían contradicciones entre lo que decían los sacerdotes a lo que decían los reyes o los emperadores. Y eso generaba problemas. Problemas de ideología, de actitudes, de leyes, entre otras cosas. Porque para unos lo que era bien no estaba bien para el otro y ahí nacían los conflictos. Es por eso que incluso los emperadores hacían monumentos para que ellos ser venerados y tratar de adquirir ese terreno que tenía en ese tiempo la religión en los palestinos, en los judíos en sí. Por eso ellos mandaban a hacer templos o estructuras para que para que los emperadores fueran venerados como dioses, pero no eran dioses, solo eran personas, eran emperadores, eran personas con mucho poder. En Israel también había un templo que también varias veces fue destruido, que fue un golpe duro para los judíos, pero que a pesar de todo se intentó reconstruir y para que ellos pudieran promulgar su religión, pero promulgaban, pero a pesar de todo igual seguían bajo la mirada de los romanos, porque ellos estaban al pendiente de qué era lo que hacían, qué era lo que no hacían, para saber, para tener todo bajo control, bajo su imperio, por decirlo así. Y aquí tenemos que, vamos a ver fue el principal conflicto entre Jesús y los romanos, por decir así. El principal conflicto entre Jesús fue contra no contra, sino que entre la aristocracia sacerdotal judía. La aristocracia básicamente eran la alta, la alta clase o las personas más privilegiadas por tener algún cargo político o en este caso por ser sacerdotes judíos, pues tenían más beneficios, tenían más dinero y tenían más poder, entre otras cosas. Eso fue el principal conflicto entre Jesús, el que posteriormente le trajo todos estos problemas hasta posteriormente su crucifixión, porque había personas que no les gustaba lo que él decía o lo que él promulgaba, en especial sacerdotes. Ahora vamos a ver sobre lo helenístico y el judaísmo, o sea, cómo era la relación, en especial en Palestina. Como vemos, Palestina a lo largo de los años siempre ha sido influenciada debido a su posición geográfica. Está justamente en el medio de un montón de culturas que estuvieron antes de, como tenemos que puse en el cuadro que había sido influenciada, tenemos la cultura de los egipcios, las asirias, la Babilonia y la Persia, entre otras más, que no se está documentada, debido a su posición geográfica que estaba como en el medio de todo, en medio estaba en Medio Oriente, estaba acá Asia, Europa, todo estaba ahí, justamente estaba en el medio. Ya. Entonces, Jesús vino y rompió todos estos comportamientos predicando su palabra en sí y ganando poco a poco más seguidores y más gente que creía en la palabra de él, en Dios, en lo que él promulgaba, porque la gente estaba al pendiente de sus milagros, la gente estaba, en ese tiempo como no había internet ni nada, la gente estaba pendiente a lo que decían, a lo que se comentaba en las calles, en los bares, en las casas, en los recintos, se comentaba acerca de Jesús, de todos los súbditos que lo seguían, de sus milagros, y la gente empezó a creer y dejó un poco lo que es la creencia en los dioses griegos, descendientes, no descendientes, sino que fueron implementados por Alejandro Magno bajo sus conquistas y por eso la gente ya fue dejando como que un poco atrás lo que es el helenismo y se fue centrando un poco más en la palabra de Jesús, en promulgar lo que era Dios para el mundo.
Y como ya lo dije anteriormente, pues en los tiempos cuando vivía Jesús, Palestina era helenística, creía en los dioses antiguos, dioses griegos. Pero como ya les dije, gracias a la palabra de él, a sus seguidores, a sus milagros, fue adquiriendo más popularidad, por decirlo así. Ahora vamos a entrar a la parte casi final, que es la situación de crisis, que ya cuando ya todo se fue tornando oscuro o inestable. Empezando por el Imperio Romano, que habían conflictos políticos porque, como sabemos, los romanos manejaban una mentalidad de democracia, pero al mismo tiempo de emperador. O sea, que como que tenían ese conflicto entre la democracia y los emperadores, porque cuando uno es emperador quiere mandar sobre todo, no quiere dejar nada que sea democracia, porque ellos querían que el pueblo no tuviera participación en nada. El pueblo solo siguiera las órdenes, pero querían democracia, y eso es en parte, el pueblo quería democracia y algunos altos mandos querían democracia, y por eso se crea este conflicto, esta crisis política. Y posteriormente, después de esta crisis política, una crisis social, donde las personas que querían la democracia, que por lo general eran no, gente pobre, de bajos recursos o de medianos recursos, se levantó en contra de la alta cuna, por decirlo así, de los aristócratas, que estaban en lo más alto, porque ellos también querían la democracia como su derecho. Y respecto a la crisis económica, como podemos ver en la imagen, pues con respecto a las sequías, pues en ese tiempo tú cosechabas y te comías en especial lo que cosechabas. O sea, tu cosecha era tu comida. Y si no tenías esta comida, no podías vender, tenías que guardarla para ti. Pero, y si no las podías vender, no podía llegar hacia otros sitios del imperio, de la región en sí. Y con eso se respecta a lo que es crisis económica. Ahí tenemos la existencia de otros grupos judíos, que también fueron parte del conflicto, porque como sabemos, como hubieron varios grupos, tenían diferentes mentalidades o diferentes objetivos, pero aún así eran judíos, pero solo con mentalidades diferentes, como tenemos los grupos saducios o fariseos y los esenios. Y hay algunos más son los que no están documentados. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir de todo esto? Que el ambiente o la región o, o el contexto social donde se desenvolvió Jesús siempre fue un contexto social lleno de conflictos desde hace muchos años, pero eso, y a pesar de eso, de él ser un Dios todopoderoso, decidió ser pobre y nacer en una tierra llena de conflictos, para de ahí probarse a sí mismo que él podía promulgar la palabra de Dios, que solo era cuestión de entregarse todo a Dios y salir adelante, a pesar de los conflictos y las diferencias de ideologías que había en ese tiempo. Por eso vemos cómo nació pobre, aprendió a la carpintería, pobremente también, siempre fue pobre, agricultor, ganadero de ovejas. Creció, adquirió a sus discípulos y fue adquiriendo popularidad, y posteriormente, pues, por las diferencias de ideologías, pues, terminó siendo crucificado. Eso es todo por mi posición.